Valdés. Estoy en una compañía que se llama Ideateca, que hasta ahora nos dedicábamos sobre todo a desarrollo de videojuegos. Y ahora esta compañía se ha partido en dos y ha sacado otra compañía que es Ludey. Y entonces Ideateca se dedica a cosas de emprendedores y tal y cual. Y en Ludey nos dedicamos a tecnología. Y estamos centrados en tecnología JavaScript. Todo lo que hacemos está centrado en JavaScript y en aceleración de... Oh, qué bien. Ah, no. Parece que mi portátil decide dormirse. Si me dais un momentito. Ahora decide no responder. Bueno, en fin. Habrá que seguir así. Vale, entonces lo que nos dedicamos es a crear un sistema para ejecutar JavaScript de forma rápida y eficaz que funcione en todos los dispositivos que tengamos, ¿vale? iPhone, iPads, cualquier cacharro que tengamos con Android. Estaba ahora hablando con esta gente de Microsoft y todavía no soportamos Windows Phone, pero está en el roadmap. Y bueno, algunos estarán preguntando esto. Seguro que es buena idea hacer videojuegos en JavaScript. JavaScript tiene sus peligros y tiene sus cosas que son de locura absoluta. Y mucha gente que trabaja con JavaScript acaba odiándolo a muerte, pero a la vez tiene su punto. Y tiene una cosa muy importante, que es que funciona en muchos sitios. Y si haces cosas como esta, funciona en todas partes. Funciona en Mac, Windows, Android, iOS y sobre todo la web. Cualquier dispositivo que tenga web funciona. Y funciona el mismo código exactamente. Este es un tema importante porque hasta ahora no era verdad y tenías que cambiar el código para ejecutar en cada uno de los dispositivos. En plan, Internet Explorer siempre ha sido famoso por no seguir el estándar. Pero ahora han vuelto al camino y ya sí que lo siguen bastante bien, bastante. Así que más o menos puedes tener el mismo código. ¿Cuál es el problema? El problema es que, primero, no tienes acceso al hardware, generalmente. Ahora la gente de Google está trabajando para meter acceso al hardware. También los de Microsoft con Windows 8 quieren meter acceso al GPS, a la brújula, todas estas cosas. Pero ahora mismo no está. ¿Vale? O sea, todo el mundo en esta conferencia está hablando del futuro, yo estoy hablando del presente, de lo que podemos hacer ahora, lo que tenemos y los problemas que tenemos ahora. Y el otro problema que hay es que el render de HTML5 es muy lento. Lento, pero terriblemente lento. Juegos que en nativo correrían a 60 frames por segundo perfectamente, en HTML5 en un iPhone, incluso en el último modelo, igual te va a 5 frames por segundo o 10 frames por segundo. No es viable. O sea, no puedes pretender, incluso motores de videojuegos HTML5 como Impact o Construct, cuando crean demos para demostrar cómo funcionan en un iPad o en un iPhone, la demo baja el nivel, baja la calidad de gráfica porque no puede. O sea, ese es el problema. Entonces, solución. Hacemos una pequeña trampa, que es no utilizar JavaScript. Ese es el truco. Hacemos JavaScript multiplataforma básicamente no utilizándolo. Lo que hacemos es poner una capa nativa de hardware que básicamente sustituye al browser y que nos da acceso al hardware nativo extraño y acceso directo a OpenGL. ¿Vale? Hacemos con OpenGL todas las llamadas en lugar de hacer en un browser. Ahora los browsers están empezando a utilizar la aceleración gráfica de la tarjeta gráfica, pero la mayoría de los browsers no lo tienen todavía, sobre todo en dispositivos móviles. Un Android 2.2 o 2.3, olvídate de tener aceleración gráfica en el browser. Entonces, hacemos esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un motor de JavaScript, ¿vale? Programarte un motor de JavaScript tú solo no es algo demasiado sano, así que mejor si utilizamos uno que ya exista. Por ejemplo,
V8, JavaScript Core. Bueno, V8 es el de Google, ¿vale? Que está dentro de Chrome y Chromium, y que empieza a venir ahora con las nuevas versiones de Android. También hay por ahí el motor que creo que está accesible. JavaScript Core es el que viene con iOS, ¿vale? Es el de Apple. Y luego está SpiderMonkey, que bueno, tiene un montón de nombres, tiene como varios modelos distintos de ejecución de JavaScript, pero lo que es el programa padre es SpiderMonkey, que es el de Mozilla, que es el que va dentro de Firefox, etcétera. Entonces tendremos que utilizar alguno de esos. Y después necesitamos una capa de C++, ¿vale? que nos sirva de interfaz para comunicarnos con JavaScript. No podemos programarlo todo en JavaScript quiero decir, en Android, por ejemplo, el SDK nativo es Java. O sea, el SDK propio en principio es Java. Y luego tienes un SDK ya más específico que es C++. Y en iOS te pasa lo mismo. El SDK nativo propio es Objective-C, pero si empiezas a programarte cada una de estas cosas en lenguaje nativo, acabas con una implementación en C++ para Windows y Mac. Mac necesitas Objective-C, es una implementación de Objective-C para iOS y Mac, y una implementación en Java para Android, lo cual es una locura. Así que tenemos una capa en C++ que nos hace de interfaz de esto, y luego necesitamos una capa de interfaz del sistema, que es lo que estaba hablando de Objective-C, Java. No puedo entretenerme demasiado en cada transparencia porque si no se me para. Vale. Entonces vamos a necesitar programar en Objective-C, C++ y Java para tener JavaScript multiplataforma. Es un poco extraño, pero la verdad es que funciona. Vale. ¿Cuál es la idea base? Implementar HTML5. O sea, hacer lo mismo que hace el browser, pero lo hacemos nosotros. Básicamente implementamos un mini browser nosotros y entonces tenemos la misma API, programamos en JavaScript con la API de HTML5 y el port es directo. Podemos tener un juego programado en HTML5 estándar y lo metemos en nuestro sistema, que utiliza la aceleración gráfica del sistema, y funciona mucho más rápido que un browser, sin tocar nada del código de la aplicación original. Lo que tenemos que pensar es si queremos implementar todo HTML5, porque hay muchas cosas. Hay vídeo, hay WebGL, tenemos el DOM, tenemos CSS, transformaciones de CSS en 3D, bueno, hay un montón de cosas. Precisamente el no hacer esas cosas es lo que te puede dar una ventaja de velocidad, porque si intentas hacerlo todo, vas a acabar siendo un browser exactamente igual que los demás, con lo cual tienes que elegir un poco en qué te centras. Nosotros, que es lo que hacemos esto, inicialmente solo soportábamos Canvas, ¿vale? Gráficos 2D con Canvas, y gracias a esto funcionamos lo que en un iPhone con HTML5 dentro de su browser funciona a 8 frames por segundo, 10, a nosotros nos va a 60. Vale, esa es la diferencia de rendimiento. Estamos usando su propio motor de JavaScript, no utilizamos otro. El problema es que a la hora de hacer el render y a la hora de acceder al hardware no lo hacemos con el browser, lo hacemos nosotros porque podemos hacerlo de una manera distinta, eliminando toda esa capa de morralla, digamos, que tiene que tragarse el browser sí o sí, porque tiene que ser compatible con el estándar, y nosotros no tenemos por qué hacerlo, podemos elegir no hacerlo todo. Aún así, haciendo Canvas, Canvas tiene mucha funcionalidad, tiene un montón de cosas, y hay operaciones que funcionan muy bien al acelerarlas con la gráfica. Rellenar un cuadrado de un color, pintar una textura con transparencia. Eso la tarjeta gráfica lo sabe hacer perfectamente, no le cuesta nada. Lo hace muy rápido y lo hace muy bien. El problema es que Canvas no es solo eso. La gente del W3C y compañía, cuando diseñan una API, no piensan en cómo se va luego a programar, aparentemente. Y entonces hay operaciones en Canvas que son bastante complicadas de trasladar a una tarjeta gráfica. Por ejemplo, si empiezas con operaciones de clipping, que diseñas una forma, después haces un clip que corta esa forma con otra forma distinta, después añades paths, que son splines, que eso se puede hacer con teselación, después añades fills, que los fills son relléname toda esta forma con un gradiente, por ejemplo, y añades patrones luego, que son repeticiones de imágenes tal y cual.
empiezan a combinarse todas estas operaciones y en la tarjeta gráfica empieza a resultar bastante complejo. Y sobre todo si, como hacemos nosotros, vas solamente a OpenGL ES 1.0. OpenGL ES 1.0 es el estándar, digamos, antiguo, pero que la mayoría de los dispositivos que hay hoy en día en la calle no soportan el 2.0. La mayoría, sobre todo en Android, porque en Android, no sé si conocéis las estadísticas, pero el 90% de los dispositivos son de gama baja y con una versión de Android vieja. Entonces, si estás hablando de futuro, sí, pues en el futuro todo es maravilloso y todo el mundo tiene OpenGL 2.0, shaders y todo lo que quieras, pero si estás hablando de ahora, el 90% de tu mercado va a tener un hardware que no tiene esto. Así que hay que tener cuidado. Entonces, esto es un vídeo, ¿vale?, de nuestro sistema funcionando en un montón de dispositivos. Aquí se ve lo que hace de verdad. Eso era un iPhone, o sea, un iPad nuevo, un iPad 3. Esto es un Samsung Galaxy Tab. Esto es una demo de Construct, que es un motor de videojuegos HTML5. Esta demo en un browser, en estos cacharros, o sea, un iPad 3, un iPhone 4S, cosas así, funciona muy despacio. Aquí se ven frame rates de 35, 40, 50 frames por segundo y esto en un navegador normal va a 8, 10 o incluso menos, ¿vale? El truco es sobre todo lo de arriba del todo, OpenGL. No estamos utilizando... bueno, esto es marketing puro. La gente de marketing... si no ponía el logotipo me mataban. Vale. Y esa es la... Funciona. El problema es... me han pedido que enseñe código. Sé que más o menos la mitad de la gente son desarrolladores, la otra mitad no, así que no enseñaré mucho código. Y sobre todo no enseñaré cómo implementar esto, porque la dificultad de toda la mezcla de las diferentes operaciones que se pueden hacer es bastante compleja. Pero hay otro método que podemos utilizar para crear aplicaciones JavaScript sin hacer todo esto. Y es las funciones mínimas. Tú puedes hacer una aplicación con un motor de JavaScript, V8, SpiderMonkey, JavaScript Core, que le inyectas unas pocas funciones. Yo esto lo he hecho con 8 funciones, puedes tener un videojuego funcionando. 8 funciones de load image, load sound, play sound, draw image, gestión de input, cargar archivo y guardar archivo. Con eso puedes tirar y puedes tener un videojuego funcionando con rendimiento muy bueno en plataformas móviles y en desktop, y en el que todo el código de gameplay está programado en JavaScript. Aquí el problema es que no estamos utilizando el API de HTML5 ya. Aquí es cuando ya esto se pierde. Pero bueno, había que enseñar código, así que os enseño un ejemplo que son 50 líneas de código y funciona. Tienes un motor de JavaScript. El ejemplo está con V8, que es el motor de Chrome, y tiene algunas ventajas muy buenas. Es muy fácil de usar. Es increíble. Cuando lo empecé a probar me dejó alucinado, porque en literalmente 20 líneas de código puedes ejecutar un script de JavaScript y comunicarte con él. Es muy rápido, ¿vale? Es muy rápido, y pongo no en iOS, por una sencilla razón. Apple no permite ejecución just-in-time, JIT, o sea, compilación de código fuente de cualquier lenguaje a código binario en tiempo de ejecución no lo permite, y así es como funciona V8. Con lo cual, V8 en iOS puedes olvidarte. Ahí ya tienes que utilizar SpiderMonkey o JavaScript Core o alguna cosa del estilo. Pero aún así, para esta demo es muy rápido, va muy bien y queda muy bonito. Entonces, vale, esto es una función que vamos a inyectar en JavaScript. V8 se basa todo en templates, C++ con templates sin parar. Y esto tenía... Sí. Vale, una función recibe argumentos, devuelve un parámetro. Los argumentos son values de estos, que son, te los da V8. Y bueno, todo funciona con garbage collection, de esto de
punteros inteligentes en C++, se encarga de toda la gestión de memoria y es automático. Entonces sacamos de los argumentos, sacamos el primero, lo convertimos a string y lo pasamos a printf y lo podemos sacar por pantalla. Esto sería lo necesario para hacer una función de logging en JavaScript, inyectar una función en JavaScript de logging, ¿vale? Ahora vemos cómo se hace la inyección, pero esto sería la función inyectada. Si en lugar de devolver undefined devuelves un value de estos, puedes devolver lo que sea a JavaScript. Puedes devolver números, strings, objetos, arrays, lo que tú quieras. La construcción es muy sencilla además y es directa. Y funciones como cargar imagen, que os puedo enseñar luego el código si sobra tiempo o lo que sea. Lo que es la carga de la imagen en sí es un 90% y un 10% es la comunicación con JavaScript. La comunicación es muy sencilla y muy rápida. Vale. Entonces, yendo ya a lo que es hacer un programa con V8, veis que empiezo con el main, ¿vale? No hay un framework gigante que me he montado para hacer este ejemplo. El ejemplo entero son 47 líneas de código, creo, contando espacios y llaves. Entonces, ¿cómo va esto? Tenemos un scope, todo funciona con punteros inteligentes en V8, y este scope se encarga de gestionar todos los punteros que se creen en esa zona. Si no creas un scope, V8 no tiene sistema de gestión de memoria y revienta, básicamente, sin avisar. Así que hay que tener cuidado. Y después creamos un template. El template es como vamos a informarle a Chrome de qué es lo a V8, de qué es lo que queremos crear. Y en este template añadimos una función print y le decimos que esta función es una función de template y le pasamos el parámetro. ¿Lo veis desde atrás? ¿Veis desde atrás el código? O si queréis puedo intentar meter algo de zoom. Vale. La idea es que todo el añadir esa función que he mostrado antes a V8 es solamente esa línea, no necesita más. Después creamos el contexto de V8. Sacamos un puntero para poder utilizarlo luego y el scope, que necesita otro scope más, el contexto, por algún motivo extraño. Y esto es todo. Aquí definimos una variable global, ¿vale? Podemos inyectar dentro del motor de JavaScript variables globales directamente desde C++. Le decimos el nombre y le decimos el valor. Puede ser un entero, puede ser un objeto, un array, un string, cualquier cosa. Después, compilamos el código fuente. Ahora os lo voy a mostrar. Lo tengo metido en una variable directamente en C++. Script, string, compilar y te da un script. Ninguna cosa rara, no necesita nada. Y después, run. Ya está. No necesitas nada más. O sea, 4 líneas de código, tienes una máquina de JavaScript corriendo y que te ejecuta el script. Esto te ejecuta el script y luego, si queremos llamar a una función dentro del script, lo que voy a hacer es llamar a una función hasta que una variable cambie de valor, ¿vale? Tengo una variable que se llama mustEnd, es una variable global, y cojo su valor, te obliga, por el sistema de templates, te obliga a hacer esta cosilla de tu boolean y luego value, y mientras no esté a true, voy llamando a la función onTick. OnTick es como un tick que va llamando y que saco la función a partir de su nombre, le saco del contexto, le hago un cast a function porque te lo devuelve todo como values y llamo a la función call, contexto y sin ningún parámetro. Y ya está. ¿Vale? El código fuente de JavaScript. Bueno, os voy guiando un poco si lo veis un poco mal. Llamamos a la función print, que es la que hemos registrado. ¿Vale? Se llama como una función de JavaScript normal y corriente, no necesita nada. Le pasamos un string y una variable que nos lo convierte a string y nos saca por pantalla. Después definimos dos variables, una es una variable de iteraciones y otra es una variable que indica que si va a terminar o no. Y esta es la función onTick que nos llama después. Entonces sacamos el número de iteraciones, incrementamos la variable y si está mayor o igual que 20, salimos. Eso es todo. ¿Vale? Me gustaría poder ver la ventana, pero MacOS ha decidido que no quiere.
Si hacemos la... Vale, está compilando. Probablemente no veáis nada. Esperad un momento. Vale, aquí se ve la salida del programa. Bueno, aquí está el programa. Vale, aquí se puede ver. Este es el ejemplo entero. 47 líneas. Motor de JavaScript funcionando. Y con... la idea es que si tú aquí, en lugar del print, metes un cargar imagen, metes un dibujar imagen, lo haces todo con OpenGL y lo haces simple, esto va a toda velocidad. La comunicación entre JavaScript y C++ no es muy rápida, pero tampoco necesitas tanto. O sea, pierdes tiempo ahí, pero mucho menos de lo que pierde un browser a la hora de dibujar, y ganas muchísimo tiempo. Si vemos la salida, que la acabo de ejecutar, hace lo que comentaba antes, ¿vale? Saca la salida de window with, hace las iteraciones, tacata, y sale. JavaScript funcionando directamente. Esto lo podemos utilizar como un motor de scripting. Se quiere decir motor como si utilizas Lua o cualquier cosa así. En lugar de utilizar Lua, puedes utilizar JavaScript. La verdad que después de ver esto me lo estoy planteando para otros proyectos, porque el tiempo que... Me había equivocado de tecla. Vale. El tiempo que tardas en desarrollar en JavaScript comparado con Lua, si tienes cuidado y no haces ninguna de las burradas que puedes hacer en JavaScript que pueden hacer explotar todo el sistema, es bastante corto, la verdad, y funciona muy bien. Y vale, todo esto a qué venía, básicamente, es que haciendo este tipo de cosas puedes tener una aplicación PC, Mac, Windows, web, iOS y Android, y BlackBerry también, y probablemente alguna cosa más, con un pequeño bloque de C++, no hace falta que sea muy grande, y corriendo a una velocidad muy buena. Puedes tener una velocidad... lo de nativo es una mentira, ¿vale? Pero es una mentira a medias, es casi nativo. El rendimiento nuestro igual es un 80% de lo que sería haciéndolo todo en C++. Tenemos juegos que, como parte de Ideateca, desarrollamos videojuegos hasta el año pasado, hacíamos videojuegos, y algunos de ellos los hemos portado a JavaScript con este sistema. El rendimiento no es el mismo, hay una pérdida, pero es un rendimiento del 80%, ¿vale? Y es un rendimiento del 80% con la ventaja de que funciona en todas partes. No tienes que, cada juego que haces, adaptarlo al sistema. Así que buen rendimiento y sin mucho sufrimiento. El sufrimiento entra sobre todo cuando intentas soportar Android. Ese es el sufrimiento mayor, porque no sé si alguno ha trabajado con Android, pero la fragmentación del sistema es un caos absoluto. Y nos hemos encontrado cosas como que los tablets, si los coges en horizontal, el tablet te dice que está en modo portrait, y si los coges así te dice que está en modo apaisado. Es un mundo. Y es todo así. Pero bueno, por lo demás, es un sistema que funciona muy bien, y si no digo nada, los de marketing me matan, así que nosotros tenemos un sistema de estos, ¿vale? Y si alguien quiere utilizarlo, que nos llame. Y bueno, eso es todo, básicamente. Sí. Yep. No funciona. Vale, ahí ponía muchas gracias, pero... Bueno, esto es porque Chrome, si alguna vez utilizáis Chrome para desarrollar, esto es una página web, la presentación, y Chrome tiene un botoncito de desactivar caché. Y tienes que entrar en la consola de desarrolladores y desactivarlo, porque si no se niega a cargar nuevas versiones. Y como he estado modificando la transparencia antes, se me ha quedado con una versión vieja. En fin. Vale, pues cualquier duda que tengáis, creo que nos quedan 5 minutillos o 10 incluso. Tampoco había mucho contenido. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea. Bueno, mejor para mí. Vale, pues nada, muchas gracias.